4RD, sábado 18 de junio. Nos estamos acercando al final de la mitad del año, cuando salen todos los reportes mensuales y del segundo trimestre. Wall Street despidió la semana muy volátil y en rojo, y el Dow Jones de industriales se redujo 0,33%, mientras el Standard & Poor's 500 se redujo 0,33% y el índice compuesto de Nasdaq se redujo 0,92%, con toda la volatilidad que ha marcado todo el tema del Brexit, que vamos a ver más adelante. Mientras el petróleo de Texas recuperó luego de 6 días consecutivos de pérdidas y se incrementó un 3,83% hasta 47,98 y acumuló dentro de la semana una reducción del 2,2%, atribuido a la debilidad del dólar frente a otras divisas, lo que permitió, al ser más barato, un repunte del viernes. Mientras el petróleo del Brent se incrementó 4,06% hasta 49,17, tras 4 jornadas consecutivas a la baja. Es decir que tenemos que tanto el petróleo de Texas como el Brent, pese a recuperar niveles de precios el viernes, sin embargo, no alcanzan los $50, se mantienen por debajo de los $50. Y el paso económico de esta semana va a estar marcado por el referéndum en que los británicos deberán decidir sobre su permanencia o su salida a la Unión Europea, que será el próximo jueves 23. Es decir, que estamos a pocos días de ver cuál va a ser el impacto de esta situación, de este resultado. De acuerdo al Fondo Monetario Internacional, esto podría implicar una recesión hasta el 2017 y una pérdida de hasta 5,5% del PIB hasta 2019. El comportamiento de los mercados financieros de cara a este referéndum sobre la permanencia en la Unión Europea muestra que este resultado, cualquiera que sea, pero por supuesto la salida tendrá un mayor impacto, va a tener una repercusión en el resto del mundo, mucho más profunda de lo que se pueda indicar. Aproximadamente, pese a que el Reino Unido apenas tiene un 2,4% de la participación en el PIB global del Reino Unido, en el globo, es decir, en la economía global. Y el referéndum tendrá un impacto si tomamos en consideración cómo existe una tendencia hacia el populismo de los partidos de extrema derecha en Europa y las tendencias que se marcan en otras zonas a nivel global. Y es interesante cuando vemos la composición de los votantes, que es algo que no habíamos analizado y que las últimas encuestas presentan indicadores. Y es que los votantes más viejos, los más pobres o con la menor formación, son los que están más críticos frente a la situación que vive Europa, y por el lento crecimiento, la baja inflación y el alto desempleo. Y en consecuencia, esto se traduce en una inconformidad con las instituciones existentes y plantea un desafío hacia los políticos y los expertos económicos que han estado planteando toda una serie de planteamientos sobre el impacto negativo que tendría esta salida. De hecho, el perfil demográfico de los votantes potenciales del Brexit es sorprendentemente similar a los partidarios estadounidenses de Donald Trump. Y este es un hecho muy interesante, ¿no? Y los seguidores franceses del Frente Nacional que dirige Marine Le Pen, que en el final de la semana pasada estuvieron reunidos 8 partidos de extrema derecha en Viena. Y los sondeos políticos indican que los votantes británicos apoyan la campaña del Leave, que es marcharse, 65-35%. Si no terminaron la secundaria, son mayores de 60 años
y obtienen trabajos de poca calificación, es decir, que estos son los que están en la otra franja. Vamos arriba, volvemos en breve, Ecomundo, ojalá, 4RD, y continuaremos analizando esta estratificación. Es decir, que los mayores de 60 años que no terminaron la secundaria y que tienen trabajos de baja calificación están entre un 65% son los que apoyan la salida, el LEAF de la Unión Europea versus 35%. Sin embargo, aquellos que son graduados universitarios y son votantes de menos de 40 años y son profesionales de alta cualificación, plantean por el Remain, que es quedarse, y los márgenes son similares, un 60% para quedarse y un 40% para salir. Es decir, que están virtualmente empatados y ese perfil demográfico está operando. En el Reino Unido, los Estados Unidos, que está marcando con la campaña de Donald Trump, no solo están alimentados por los agravios percibidos y los sentimientos nacionalistas similares, al igual que en el resto de Europa, sino que están ocurriendo en condiciones similares económicas. Los tres países, es decir, estamos hablando de Estados Unidos y el Reino Unido y Alemania, que son los que han logrado recuperar, han logrado mejorar sus niveles de empleo y se han situado en torno al 5 al 6%. Pero muchos de estos empleos no tienen altos salarios, sino que se han mantenido los bajos salarios. Y esto ha sido un factor muy importante. Sin embargo, el tema de la inmigración es el tema que está sirviendo de chivo expiatorio. Sin embargo, en el caso de Inglaterra, del Reino Unido, no existe el Schengen y entonces esa inmigración no está jugando un papel fundamental y sin embargo está siendo utilizada como una retórica fundamental que está planteando una desconfianza de la política y de los políticos tradicionales y de toda la situación relativa a el contexto económico en el que se está operando la situación, un nivel de insatisfacción frente a la economía. Y se hace evidente en el grado con que los votantes están ignorando las advertencias que se están haciendo sobre el resultado que podría tener y el impacto de la salida de la Unión Europea. En el Reino Unido, después de 3 meses de debate sobre el Brexit, es importante tomar en cuenta que solo el 37% de los votantes coinciden en que el Reino Unido estaría peor económicamente si dejara la Unión Europea, desde el 38% de hace 3 meses. Es decir, que todos los informes del Fondo Monetario Internacional, la OCDE, el Banco Mundial, el gobierno británico y el Banco de Inglaterra, que advierten de forma unánime de las importantes pérdidas de una salida de la Unión Europea, han sido ignorados por esa población madura de baja calificación que ve con recelo la situación económica que se está presentando en este momento. Y en lugar de intentar refutar estas advertencias con una serie de análisis y de datos, los representantes de la salida de la Unión Europea, como es el caso del líder Boris Johnson, el líder de la campaña del Leave, ha respondido con una retórica idéntica a la antipolítica de Donald Trump. Y esta clase de ataque a las élites políticas han tenido un éxito sorprendente en el Reino Unido y es lo que está ocurriendo también en el resto de Europa. A juzgar por la última encuesta sobre el Brexit, que hasta después de que se cuenten los votos, no sabremos si las opiniones expresadas prefirieron el comportamiento real de este voto. Lo que estamos viendo que el resultado del próximo jueves va a tener un impacto global, ya sea en un sentido o en el otro, y las últimas encuestas que se hicieron a fin de semana, luego del asesinato de la diputada Jo Cox, ha mejorado en términos de la permanencia dentro de la Unión Europea. Y lo que vamos a ver es cómo se va a mantener el equilibrio entre la postura de salir y la postura de mantenerse. Y esto es un tema importante, sobre todo
porque lo que se está viendo es una creciente desconfianza y una vuelta a las fronteras cerradas y al nacionalismo, que es una crítica a la situación económica que se está planteando. Y esto lo que sugiere es que es necesario implementar una serie de políticas que puedan ir más allá de lo que está ocurriendo en la actualidad y que el Estado necesariamente tiene que combinar los estímulos monetarios que se están planteando junto con políticas fiscales más expansivas para poder mejorar las condiciones económicas del país y del resto de Europa, que pueda permitir que la economía pueda mejorar los niveles de vida de la población. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, Cita Cultural.